Lo primero en lo que piensa la gente cuando oye hablar de Al Capone es en las metralletas, las masacres y los baños de sangre. La revista Time le dedicó una portada y lo nombró Hombre del Año. Fue una personalidad tan importante en su campo como Babe Ruth en el béisbol. Seguro que hay chavales que no sabrían nombrar a los 3 últimos presidentes de Estados Unidos, pero sí saben quién fue Al Capone. Es la personificación misma del gángster en la vida americana. Al Capone, icono. Al Capone es un icono americano y en muchos aspectos define nuestra cultura. Es la historia de un inmigrante de gatillo fácil, pero bueno, ante todo es la historia de alguien que no era nadie y se convirtió en alguien, en este caso en alguien famoso. Me llamo Deirdre Marie Capone y Al Capone era mi tío abuelo. Si me preguntan si Al Capone era un delincuente, la respuesta es que sí. Si me preguntan si fue un monstruo, la respuesta es que no. Yo hice carrera en la policía de Chicago. Llegué a inspector jefe. Vengo del distrito sur de esta gran ciudad. Probablemente oí hablar de Al Capone antes de aprender a andar. Era el gángster más famoso. Todo el mundo conoce la leyenda de Al Capone. Creo que Al Capone es el gángster real más famoso de todos los tiempos. Me llamo Vince Gilligan y soy el creador de la serie Breaking Bad. Creo que a los americanos nos fascinan los antihéroes y los gángsteres. Es un fenómeno cultural interesante que celebremos a forajidos como Jesse James o Billy el Niño, criminales que llevan vidas excesivas y alcanzan el estatus de figuras legendarias. A comienzos de 1929, Louis Armstrong ha grabado Western Blues en disco de pizarra. La NBC ha implantado una red radiofónica de costa a costa. Notre Dame ha perdido por fin su primer partido en 25 años. Y Al Capone es el rey absoluto del crimen organizado, no solo en la ciudad de Chicago, sino en todo Estados Unidos. Pero aún así, Al Capone no está satisfecho. Chicago, 14 de febrero de 1929, día de San Valentín. El dinero siempre ha sido la teta de la que ha mamado la política. Me llamo Michael Green y soy profesor adjunto de Historia en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. En Clark Street, en Chicago, hay un almacén. Y un día, varios de los miembros de la banda de Bugs Moran del Distrito Norte se encontraban en ese almacén. Les habían hablado de un cargamento ilegal de alcohol y fueron a visitarlos unos tipos disfrazados de policías. Bugs Moran estaba llegando al almacén cuando vio el coche de policía y pasó de largo. Los gánsteres pensaron que la poli venía a tocarles las narices y a sacarles dinero. Les dijeron, se os va a caer el pelo, amigos. La policía hacía estas redadas para demostrar que no tenía reparos en arrestar a nadie, aunque luego soltaban a todo el mundo y daban mucha prensa a esas detenciones. Me llamo Frank Calabrese Jr. y me crié en el entorno de la mafia de Chicago, que se conoce como el sindicato. Mi padre era uno de los capos del sindicato que fue creado por Al Capone. Esos tipos pensaban que no iba a pasar nada, pero los pusieron de cara a la pared. De pronto los policías abrieron fuego. Acribillaron a 7 hombres a balazos. Y se marcharon en sus coches. ¿Quién está detrás de la matanza? ¿Quién ha sido? Como siempre pasa con la mafia, es difícil de saber. Hay quien cree que los policías eran policías de verdad y no gánsteres disfrazados. Y luego está la teoría de que el cerebro de la operación era Capone. Capone se encontraba en Florida durante la matanza de San Valentín, pero Bugs Moran dijo que la única persona que mataba así era Al Capone. Siempre habrá muchas teorías, porque un tipo como Al Capone generaba muchas especulaciones. Nadie pudo ordenar el asesinato aparte de Capone, que se las arregló para encontrarse en el despacho del fiscal del estado local en Florida en el momento de la masacre. No podría haber tenido una coartada mejor. El hecho de que Al Capone se dejara ver tanto en Miami me recuerda a las cosas que hacíamos nosotros. Me lo imagino en Miami sentado en ese despacho,
con una sonrisita de no haber matado nunca a una mosca. Pero siempre habrá gente que se lo crea. Capone nunca hubiera entrado en aquel garaje a matar a 7 personas cuando Moran ni siquiera se encontraba allí. Capone nunca fue imputado, ni siquiera fue interrogado porque la policía no pensaba que tuviera nada que ver con el asunto. A día de hoy nadie lo sabe a ciencia cierta. Solo sabemos que fue devastador para la banda de Bugs Moran. Pero también acabaría siendo devastador para la banda de Al Capone. La matanza de San Valentín marcaría un tenebroso punto de inflexión en la historia de Al Capone. Una historia marcada hasta el momento por el éxito y la fama, y que comenzó en Italia. Sus padres eran fabricantes de pasta en una pequeña localidad de Italia y emigraron a Estados Unidos en torno al año 1900. Su padre fue el primero en llegar y montó una barbería. A principios del siglo XX llegó una oleada enorme de inmigrantes a Estados Unidos y la familia de Capone se instaló en uno de los barrios más pobres, el único sitio donde se podían permitir vivir. Gabriel Capone, su esposa Teresina y sus 2 hijos se van a vivir a un sórdido apartamento de Brooklyn, cerca del astillero de la Marina, donde el 17 de enero de 1899 nace Alphonse Gabriel Capone. Eran 9 hermanos y una familia muy pobre. Al tuvo que aprender a buscarse la vida en la calle muy temprano para ayudar a mantener a su familia. El distrito de Brooklyn acababa de incorporarse a la ciudad de Nueva York. Me llamo Tim Weiner. Tengo un premio Pulitzer de periodismo y durante muchos años he sido reportero del New York Times. He cubierto guerras, situaciones de caos, conflictos y otros temas igual de divertidos. Al Capone es un icono americano porque aún hoy, 80 años después de su muerte, sigue simbolizando la capacidad de los criminales para corromper a los políticos y a la policía. Brooklyn era una ciudad de inmigrantes, donde había gente inmensamente rica y gente desesperadamente pobre. Era una ciudad donde uno se podía ganar la vida prácticamente de cualquier forma. Y había toda una serie de organizaciones criminales que principalmente se dedicaban a la prostitución y las apuestas ilegales. Al criarse en una familia de inmigrantes, en muchos casos esos chavales acababan dedicándose al crimen porque aprendían a buscarse la vida en la calle. Hizo sus pinitos en una serie de pandillas de delincuentes de medio pelo. Al Capone se echó a perder ya con 14 años, o quizá antes. Lo expulsaron del instituto por darle un puñetazo en la cara a un profesor. Formó parte de un montón de bandas callejeras. Le fue tan bien que entró en el Five Points Gang, la banda más grande y poderosa de Nueva York. Siendo adolescente, Capone entró a trabajar de friegaplatos en el Harvard Inn en Coney Island, un lugar que llevaba Frankie Yale, que se encargaba del negocio del hielo. Si querías vender hielo en Brooklyn, tenías que entenderte con Frankie y pagarle un porcentaje o acababas con un picayelo en la espalda o en una pierna. Era un sujeto muy poderoso. Se sentaba en una esquina del Harvard Inn, al lado de la ventana, y la gente venía a hablar con él. Si querías que liquidaran a alguien, ibas a hablar con Frankie, le pagabas y solucionado. Así, Capone conoció a personajes muy peligrosos e influyentes. Y eso que no era más que un friegaplatos, luego lo ascendieron a camarero, lo que indicaba que se estaba familiarizando con el ambiente y la gente le estaba cogiendo simpatía. En el Harvard Inn recibió las cicatrices que le valieron el apodo de Scarface, cara cortada. Una noche Capone estaba trabajando de camarero en una fiesta. Me llamo Scott F. Stoddard y soy profesor de estudios cinematográficos y decano de artes liberales en el Fashion Institute of Technology. Se rumorea que en un momento dado vio a una mujer guapa en la otra punta de la sala. Se le acopló y le susurró algo bastante ofensivo al oído. La chica lo mandó a paseo, pero Capone no aceptaba un no e insistió hasta que la chica le dijo a su hermano: «Este tío no me deja en paz». El hermano de la mujer, Frank Galluccio, también es un mafioso. En el Harvard Inn más te valía saber defenderte. Cuando Capone le devolvió el golpe, el tipo sacó una navaja. Intentó rajarle la garganta y no lo consiguió porque estaba borracho, pero le dio un buen tajo en la mejilla. Le quedaron 2 cicatrices pequeñas y una muy pronunciada en zigzag,
que le recorría toda la mejilla, desde la oreja hasta la boca. Curiosamente terminaría siendo una ventaja a largo plazo porque le valió un apodo genial, Scarface, cara cortada. Pero al mismo tiempo Capone no quería que se viera exactamente dónde tenía la cicatriz y siempre se ponía de perfil. Capone aseguraría más adelante que recibió las heridas combatiendo en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, nunca sirvió en el ejército. Y lo cierto es que las cicatrices que ostentaba en la mejilla derecha se volverían tan emblemáticas y simbólicas como él mismo. Recuerdo una vez que estaba sentada en su regazo y levanté la mano para acariciarle la cicatriz y le pregunté, ¿te hace pupa esta herida? En 1919, el ambicioso Al Capone se ve obligado a abandonar Nueva York. Al Capone cometió un error. Le dio una paliza a una figura importante en el AMPA de Nueva York y se convirtió en un proscrito. Hasta tal punto que Frankie Yale lo mandó a Chicago bajo la protección de Johnny Torrio, que era el cabecilla de una de las bandas más importantes de Chicago. Capone no podría haber escogido mejor momento para instalarse en la Ciudad del Viento, ya que su meteórico ascenso coincide con la ley seca y la repentina creación de un lucrativo mercado negro. De no ser por la prohibición, no estaríamos hablando hoy de Al Capone. Habría sido un delincuente de 3 al cuarto. Capone se lo debe todo a la prohibición. Pensaron que prohibiendo el alcohol purificarían América. El demonio del alcohol estaba envenenando a la juventud, así que llevaron a cabo una especie de experimento para legalizar la moral, por así decirlo. En teoría, era ilegal vender alcohol, pero aún así la opinión pública no lo veía como nada del otro mundo. La nueva ley no impidió que los americanos siguieran bebiendo como cosacos. Es más, la población desobedecía la ley abiertamente. Se reían de ella porque les parecía una broma. Frecuentar los bares clandestinos se convierte en un rito nacional. Eran como clubes nocturnos, eran unos locales muy populares. Se había puesto de moda infringir la ley. Capone llegó a Chicago con 22 años. Los 22 años de aquella época no eran lo mismo que los de hoy. Capone se había pateado las calles, había trabajado de portero en un bar, había estado en contacto con el AMPA de Nueva York. Había que crecer rápido en los barrios de inmigrantes, donde había mucha pobreza y muchos chicos duros merodeando por las calles. Así que cuando digo que Capone llegó a Chicago con 22 años, era un señor de 22 años. Al Capone empezó siendo un buscavidas de medio pelo. Trabajó en bares, de portero en distintos locales. En Chicago entró a trabajar en un local llamado Four Deuces en South Wabash, el típico bar clandestino de aquellos años. En la planta de arriba había chicas y en la planta de abajo servían cerveza. A menudo había bandas tocando al fondo del local. Capone llamaba la atención de la gente diciendo, pasen, tenemos cerveza y señoritas. Ese fue su primer trabajo, patearse la acera en pleno invierno en Chicago y llevar clientes al local. La ley seca hizo inmensamente ricos a los tipos que no habían conseguido forrarse con prostíbulos o casas de apuestas. Básicamente hay dos bandas rivales en Chicago. Torrio es el líder de una de ellas, y Al Capone le impresiona tanto que al cabo de un año ya se ha convertido en su número 2. Tras un intento de asesinato fallido, el jefe de Capone, Johnny Torrio, se traslada a Italia, dejando a Al Capone al mando de la organización. Al Capone es ahora el rey absoluto del crimen organizado en la ciudad de Chicago. Mientras la ley seca causa estragos en todo el país, los enfrentamientos entre contrabandistas y agentes federales saltan a la primera plana, convirtiendo a los gánsteres en leyendas. Con el rápido auge de la radio, los noticiarios y el cine, nace la cultura popular y un apetito aparentemente insaciable de chismes. Y Al Capone está más que encantado de ser el centro de atención. En los años 20 había una demanda de famosos. Los periódicos querían encumbrar a esta gente y Al Capone era la estrella del crimen.
Por lo general, sus predecesores habían intentado huir de la publicidad, pero contrariamente a muchos otros gángsteres, él quería mantener un perfil alto. ¿Cómo pudo hacerse famoso alguien como Al Capone? Babe Ruth era famoso porque salía en los noticiarios y jugaba en la Serie Mundial todos los años. Charles Lindbergh y Amelia Earhart se hicieron famosos por sus proezas aéreas, pero Capone se hizo famoso porque Chicago era la capital del asesinato y él era el gángster más famoso del mundo y además concedía entrevistas. Siempre estaba dispuesto a atender a los reporteros. Capone tenía una actitud muy descarada con la prensa. Presumía abiertamente de tener a tal o cual político en el bolsillo. La prensa se alimentaba de ese morbo hasta que al final el gángster se acabó convirtiendo en una especie de figura fascinante, por no decir venerada. Los tabloides estaban en sus inicios y en pleno auge, gracias a figuras mediáticas como Al Capone. Los tabloides eran más sensacionalistas que la prensa convencional. Al ser los recién llegados tenían que llamar la atención. En aquel entonces, Hollywood también estaba plagado de escándalos, y los escándalos son noticia. Estaba, por ejemplo, el escándalo de Fatty Arbuckle, acusado de violar a una mujer y causar su muerte. O Gloria Swanson, que se casaba con todo lo que se movía. A los tabloides les encantaban las historias sensacionalistas. No eran publicaciones serias y los gángsteres eran una mina de noticias para esta gente. Los tabloides adoraban a los gángsteres y querían elevarlos al estrellato. Pudiendo elegir entre Al Capone y Albert Einstein, no es Albert Einstein quien va a hacer volar las revistas de los kioscos. Todo el mundo conoce a Al Capone y quiere oír hablar de él. Capone es una figura apasionante que se le da bien tratar con los medios, y lo sabe. Quizá los medios no deberían haberle dado tanta cancha, pero hay una anécdota que lo ilustra a la perfección. Alguien preguntó al director del New York Times, que por aquel entonces era considerado el periódico más solvente del mundo, por qué estaban cubriendo un juicio por asesinato que se estaba celebrando en ese momento. Y él contestó: cuando lo publican los tabloides es basura, pero cuando lo publicamos nosotros es sociología. Pues bien, Al Capone era un sueño para cualquiera al que le interesaba la basura o la sociología. Con el paso del tiempo, otros criminales imitarían el afán de protagonismo de Al Capone. Está claro que había gente que quería emularlo, que los demás criminales lo emulaban. Y está claro que su, digamos, legado criminal sigue impregnando a día de hoy el cine americano y la cultura popular. Al Capone hizo algo que imitarían las futuras generaciones de criminales. Se convirtió en una celebridad. Podemos citar a otros mafiosos que siguieron el ejemplo de Capone, como John Gotti, el Don Dandy, digno heredero de Capone. Las Vegas era el escenario ideal para esta gente. O Frank Lefty Rosenthal de Chicago, que llevaba el Stardust y otros hoteles casino. Estaba en las columnas de todos los periódicos y hasta presentó un programa de televisión. Un criminal intenta no ir por ahí presumiendo de sus crímenes, pero Al Capone no lo veía así. Pensaba que la opinión pública estaba de su parte. La popularidad de los capos del crimen organizado como Al Capone fue lo que condujo al desarrollo y la aplicación de los códigos de producción cinematográficos. Las películas de gángsteres se convirtieron en un género aparte en Hollywood a principios de los años 30, con producciones como El enemigo público, Hampa Dorada o Scarface en 1932. Las películas de gángsteres cristalizan de algún modo esa idea del delincuente como una especie de héroe mítico idealizado, como un antihéroe. Su estética se inspira en Al Capone, con sus trajes cruzados, sombreros de fieltro de ala ancha, zapatos relucientes, vistosas joyas. Hollywood glorificaba a los gángsteres y la verdad es que nosotros nos aprovechábamos de ello, porque podíamos hacernos pasar por buena gente, gente con la que puedes contar. El cine de gángsteres nace de esa mitología del antihéroe, del personaje que en el fondo está intentando hacer algo bueno, pero no consigue que las cosas le salgan bien y acaba llevando una vida criminal. Pero había quien no aceptaba esa glorificación de los gángsteres.
Desde la era del cine mudo, muchos americanos han tenido la impresión de que la industria del cine era moralmente cuestionable. Y la idealización de los criminales no hizo más que empeorar las cosas. Al Capone era el gángster por antonomasia. En las primeras películas sonoras de 1930, 1931, 1932, el héroe a menudo es el gángster. A partir de 1933, la administración Roosevelt emprende una guerra contra el crimen organizado e impone una cosa llamada Código Hays en Hollywood, que estipula que el gángster no puede ganar, que el gángster tiene que perder. El gángster ya no podía ser el héroe, ni siquiera el antihéroe. El héroe debía ser el bueno, el representante del gobierno. El gángster no puede salir ganando bajo ningún concepto, tiene que morir. El Código Hays seguiría vigente hasta finales de los años 60. Tras su derogación, las películas volverían a elevar a los gángsteres al estatus de antihéroes legendarios. A todos nos atraen las historias de gángsteres de una manera muy visceral, ya sea en ficción o en la vida real. Aunque se supone que está mal, nos identificamos con los gángsteres y por eso aún hoy las películas de gángsteres siguen siendo un género tan popular. Sin embargo, Capone no es una estrella del cine. En la vida real, mientras gana millones de dólares a base de construir un emporio criminal, también le preocupa crearse una imagen de Robin Hood de la era moderna. Era todo un maestro en el arte de crearse una reputación. Hacía donaciones a organizaciones benéficas y ayudaba a los más necesitados. Me llamo Charles B. Strausser y soy profesor de historia en la Universidad de Nueva York y psicoanalista en ejercicio. No me creo que hubiera mucha bondad en el corazón de Al Capone. Siempre se ha visto a Capone como alguien que efectivamente se lucra con el alcohol y otras sustancias ilegales, pero que también comparte ese dinero con la comunidad. A Capone siempre le preocupó su imagen pública y sabía que el presidente Hoover se la tenía jurada y quería hacer de él un chivo expiatorio de todos los problemas de criminalidad de la nación. Así que Al Capone lanzó un contraataque abriendo un comedor social para indigentes. Quería dar la imagen de alguien que se preocupaba por la clase obrera. Al Capone se labra una imagen a los Robin Hood, alguien que roba a los ricos para dárselo a los pobres, suponiendo que fuera así. En cuanto a estos comedores sociales que creó, ni siquiera sabemos cuánto dinero invirtió en ellos ni cuánto tiempo estuvieron abiertos. Solo hubo un comedor social que funcionó durante un periodo muy corto y llamó la atención de los medios. Pero no nos consta que estuviera abierto durante mucho tiempo, ni que Capone fuera el único que lo estuviese financiando. Capone llegó a ganar $100 millones al año. Aunque solo fuera por una mera cuestión de imagen pública, podía gastar un par de millones en obras de caridad para mejorar su reputación. En privado, Capone era un manipulador. No se llega donde llegó él sin tener ciertas habilidades, cierto olfato, así que creo que Capone sabía manejarse en distintos niveles, en función del contexto y la persona con la que estaba tratando. A mediados de los años 20, Al Capone está en la cima del mundo. Controla los bajos fondos de Chicago y se está convirtiendo rápidamente en una leyenda en vida. Se convirtió en una figura emblemática. Era la personificación misma del gángster en la vida americana. La ley seca no ataja la locura de los locos años 20. Los años 20 fueron una nueva era en Estados Unidos. Se celebraba el fin de la guerra, la economía crecía, las mujeres tenían más libertad, se fumaba y se bebía. Había clubes donde uno podía ir a escuchar música negra y por primera vez los blancos y los negros alternaban juntos. El país estaba cobrando vida. Se estaba grabando jazz por primera vez. Ahora se podían comprar discos de jazz. La era de la prohibición fue una época de efervescencia artística. Creo que ese es uno de los legados más importantes de la prohibición. Me llamo Cassandra Wilson y soy música. La primera vez que oí el nombre de Al Capone fue en boca de mi padre. Mi padre nació en la ciudad de Chicago Heights en 1918. Alcanzó la mayoría de edad en plena prohibición.
El objetivo de la prohibición era atajar aquel entusiasmo, convertirnos en una nación más sobria, pero tuvo el efecto contrario. Todo el mundo quería saltarse las leyes, seguir bebiendo, y ahora que se había ilegalizado el alcohol, era más sexy que nunca. Hordas de ciudadanos sedientos procedentes de todo el Medio Oeste acuden a las tabernas clandestinas de Al Capone en Chicago en busca del alcohol, las mujeres y la música. Creo que, de no ser por Al Capone, el jazz no habría conocido el auge que tuvo en Chicago. Fue un punto de inflexión en la evolución del jazz, porque Louis Armstrong y otros músicos podían ir a Chicago y actuar en los bares clandestinos, y Al Capone fue para ellos una especie de protector, un mecenas, porque sin un entorno favorable, la música no puede crecer, se desvanece. En sus clubes, Al Capone brindó a estos músicos afroamericanos una serie de oportunidades que no tenían en otros locales. Las tabernas clandestinas eran un caldo de cultivo, un entorno en el que el jazz pudo florecer. No se tocaba jazz en otros círculos sociales más distinguidos. Si querías ir a un concierto de jazz, tenías que meterte en una taberna clandestina. Los bares clandestinos de Chicago ayudaron a lanzar las carreras de cantantes tan legendarias como Helen Ward, Anita O'Day y Billie Holiday. Había tantos clubes nuevos y dinero en circulación que alguien como Capone podía contratar a los mejores músicos. No le interesaban los códigos antiguos ni la segregación racial. Muchos de estos locales clandestinos fueron un entorno favorable para la música. Capone no solo es un mecenas del jazz, también es su guardián. Una noche, Louis Armstrong estaba tocando en un bar clandestino. Se ausentó del escenario y alguien aprovechó para robarle la trompeta. No sé si se dan cuenta, pero es lo peor que le puede pasar a un músico. Es un bien preciado, un instrumento valioso. Se corrió la voz. Al Capone se enteró y al día siguiente le habían devuelto su instrumento. Una de las señas de identidad más reconocibles de Al Capone era su forma de vestir. 70 años después de su muerte, la gente sigue hablando de Al Capone como el gángster más elegante de todos los tiempos. Capone era muy derrochador. Siempre iba como un pincel. Se compraba la ropa más cara que podía pagar el dinero. Trajes a medida de los colores más llamativos porque quería que la gente se fijara en él. Las decisiones estéticas de Capone son muy deliberadas, muy conscientes. Debido a su talla, le gustaban los trajes cruzados, que le hacían parecer más alto y delgado. Quiso imitar el estilo de los banqueros, pero llevándolo al extremo. No era solo una forma de eclipsar el hecho de que era un criminal. Era un esfuerzo genuino por pasar por un hombre de negocios normal. El ostentoso estilo de Al Capone ha marcado la cultura popular durante décadas. La gente siempre se pregunta por el origen de esos sombreros de ala ancha tan estilosos que Capone empezó a llevar en público. ¿Por qué empezó a llevar esos sombreros blancos? Se remonta a las películas que veía, a su pasión por los westerns. En Chicago, te podían arrestar solo por llevar un sombrero blanco porque todos los gángsteres imitaban a Capone. En los años 20 y 30 había coches de policía patrullando las calles y si veían a dos individuos con sombrero blanco los paraban. El sombrero de fieltro es un símbolo poderoso. Es un símbolo de hombría, de éxito, de elegancia. Es el símbolo de un hombre que sabe pasarlo bien. Cuando te pones un sombrero de fieltro, sabes que vas a pasar un buen rato. Una mujer sabe que se va a divertir con un hombre que lleva un sombrero de fieltro. Mientras los locos años 20 tocan a su fin, el imparable ascenso a la cima de Al Capone es un hecho consumado. Es el jefe absoluto del crimen organizado en Chicago, por no decir en todo Estados Unidos. Al Capone controlaba una red de contrabando de alcohol, tabernas clandestinas, burdeles y casas de apuestas.
apuestas hípicas incluidas. Y eso que en Chicago no había hipódromo. Para entonces, sus ingresos se cifraban en torno a los 100 millones de dólares. Es una... Lo primero en lo que piensa la gente cuando oye hablar de Al Capone es en las metralletas, las masacres y los baños de sangre. La revista Time le dedicó una portada y lo nombró Hombre del Año. Fue una personalidad tan importante en su campo como Babe Ruth en el béisbol. Seguro que hay chavales que no sabrían nombrar a los 3 últimos presidentes de Estados Unidos, pero sí saben quién fue Al Capone. Es la personificación misma del gángster en la vida americana. Al Capone, icono. Al Capone es un icono americano y en muchos aspectos define nuestra cultura. Es la historia de un inmigrante de gatillo fácil, pero bueno, ante todo es la historia de alguien que no era nadie y se convirtió en alguien, en este caso en alguien famoso. Me llamo Deirdre Marie Capone y Al Capone era mi tío abuelo. Si me preguntan si Al Capone era un delincuente, la respuesta es que sí. Si me preguntan si fue un monstruo, la respuesta es que no. Yo hice carrera en la policía de Chicago. Llegué a inspector jefe. Vengo del distrito sur de esta gran ciudad. Probablemente oí hablar de Al Capone antes de aprender a andar. Era el gángster más famoso. Todo el mundo conoce la leyenda de Al Capone. Creo que Al Capone es el gángster real más famoso de No todos. tenía reparos en arrestar a nadie, aunque luego soltaban a todo el mundo y daban mucha prensa a esas detenciones. Me llamo Frank Calabrese Jr. y me crié en el entorno de la mafia de Chicago, que se conoce como el sindicato. Mi padre era uno de los capos del sindicato que fue creado por Al Capone. Esos tipos pensaban que no iba a pasar nada, pero los pusieron de cara a la pared. De pronto los policías abrieron fuego. Acribillaron a 7 hombres a balazos. Y se marcharon en sus coches. ¿Quién está detrás de la matanza? ¿Quién ha sido? Como siempre pasa con la mafia, es difícil de saber. Hay quien cree que los policías eran policías de verdad y no gánsteres disfrazados. Pero aún así, Al Capone no está satisfecho. Chicago, 14 de febrero de 1929, día de San Valentín. El dinero siempre ha sido la teta de la que ha mamado la política. Me llamo Michael Green y soy profesor adjunto de Historia en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. En Clark Street, en Chicago, hay un almacén. Y un día, varios de los miembros de la banda de Bugs Moran del Distrito Norte se encontraban en ese almacén. Les habían hablado de un cargamento ilegal de alcohol y fueron a visitarlos unos tipos disfrazados de policías. Bugs Moran estaba llegando al almacén cuando vio el coche de policía y pasó de largo. Los gánsteres pensaron que la poli venía a tocarles las narices y a sacarles dinero. Les dijeron, se os va a caer el pelo, amigos. La policía hacía estas redadas para demostrar que no... Todos los tiempos. Me llamo Vince Gilligan y soy el creador de la serie Breaking Bad. Creo que a los americanos nos fascinan los antihéroes y los gánsteres. Es un fenómeno cultural interesante que celebremos a forajidos como Jesse James o Billy el Niño, criminales que llevan vidas excesivas y alcanzan el estatus de figuras legendarias. A comienzos de 1929, Louis Armstrong ha grabado Western Blues en disco de pizarra. La NBC ha implantado una red radiofónica de costa a costa. Notre Dame ha perdido por fin su primer partido en 25 años. Y Al Capone es el rey absoluto del crimen organizado, no solo en la ciudad de Chicago, sino en todo Estados Unidos.